¿Ustedes creen que la situación de, ¿cómo decirlo?, de la precariedad laboral que hay en México se deba entonces a un salario mínimo injusto, a una distribución social injusta, o más a un tema de falla de instituciones del Estado, o a qué se debe? Es que, ok, ahí te va. La precariedad laboral es un temazo, honestamente. O sea, sí es una realidad. Y el outsourcing llegó a caer en cierto punto a la precariedad laboral. Pero yo personalmente no encuentro una relación entre el salario mínimo y la precariedad laboral. En ese caso, yo estaría de acuerdo con Pablo en que la precariedad laboral se encontraría por dos factores. Una, por falta de instituciones y por falta de regulación, que fue lo que hizo que el outsourcing se volviera hasta cierto punto un medio de precariedad laboral. Y dos, les puede tocar a aquellas personas que no están en un empleo formal y por lo tanto les toca un salario menor o condiciones menores a las que establece la ley. Esas yo creo que son los dos principales factores por los cuales se puede dar precariedad laboral en esta situación. ¿Tú, Joaquín, qué opinas? Pero ¿de qué tipo de instituciones estamos hablando? O sea, dices que uno de los factores es la institución, pero ¿institución sobre qué? O sea, ¿institución que es la que va a regular el salario? ¿Institución que va a vigilar por que no haya precariedad económica, laboral? ¿O qué tipo de institución? Digo que porque se supone que para eso se supone que tendríamos una Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Pero al parecer no funciona. Y sobre el outsourcing, pues ya se supone que ya por eso ya hubo esta gran reforma, ¿no? Que ya dijeron bye bye a los de outsourcing para que ya empiecen también a tener una base bien, tanto grabable como de registro, de saber cuántas personas trabajan, en dónde trabajan. Y también ustedes decían algo de retornando muchísimo para atrás, de personas que buscaban un segundo empleo para poder saciar sus necesidades, ¿no? Porque obviamente con un salario mínimo es imposible vivir en México. Y sobre eso, yo siento que eso de quitar el outsourcing contribuye también a poder tener un indicador más estable de la tasa de subocupación. Que la tasa de subocupación, para los que no sepan, es alguien que ya tiene un trabajo y que es formal y que está buscando otro trabajo para poder saciar sus necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que pues, esto del salario mínimo sí podría ser abordado por una institución, pero no entiendo más bien cómo podríamos agilizar para que esa institución sea confiable y eficaz, cosa que para todo gobierno es un reto, porque pues, tenemos tantos organismos de conciliación y arbitraje, tanto de empleadores como empleados, que muchas veces tampoco se sabe mucho pues, qué es lo que se necesita hacer, si agilizar la burocracia o establecer algunas políticas para seguir, ¿no? Creo que la precariedad laboral se da por varios factores y realmente no es por falta de políticas públicas o por falta de regulación, tal vez un poco, pero creo que tenemos que irnos al origen del problema, tenemos que irnos al problema del empleador y el problema del empleado. En México hay un tema gravísimo y es el tema de la educación. Realmente si pensamos en el mercado laboral como un mercado tenemos que solamente una proporción muy de este mercado tiene algunos estudios de licenciatura, lo que le da una ventaja impresionante contra alguien que no lo tiene, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a ver las diferencias entre por qué alguien puede ganar a lo mejor 200,000 pesos mensuales y alguien solamente 5,000, ¿no? Otro tema importante es el tema de la productividad. En México tenemos índices bajos de productividad también. Entonces, creo que sería otro tema de la precariedad laboral por el lado del empleado. Por el lado del empleador, creo que no hay incentivos suficientes para que el empleador pueda hacer un alza en salarios sin que le cueste más, o sea, sin que le cueste más que solamente el alza en salarios. Actualmente en México el empleador está obligado a pagar el IMSS, Infonavit, una parte,
No sé si sabían, pero en la Ciudad de México hay una cosa que se llama ISN, que es el impuesto sobre nómina, es 3% sobre la nómina que te cobra la Ciudad de México. Entonces, si seguimos sumando estos costos para el empleador, el subir la nómina, más los costos burocráticos de incluso poner tu negocio, se vuelve muy caro para el empleador operar. Entonces, no hay incentivos realmente para que un empleador diga, sí quiero darle un mejor salario a mis empleados, pero me va a costar mucho. ¿Qué hacen las empresas hoy en día? Que a lo mejor no se alcanza a ver reflejado en el salario mínimo. Te dan un seguro de gastos médicos mayores, te dan una tarjeta de vales, te dan comisiones, todo ese tipo de cosas no costan un salario base, pero realmente sí impacta, digamos, los ingresos de los trabajadores en forma positiva. Entonces, las empresas han buscado otros medios para poder beneficiar más a sus empleados sin que se vea directamente impactado en el monto del salario base. Por eso realmente creo que el salario mínimo como medida del ingreso del trabajador es un muy mal indicador. ¿Qué